para enamorar soy de todo menos fácil. Después de 1000, yo sé que está bien difícil. Para enamorar estoy dura como rubí. Si fuera flor, tendría pétalos de marfil. Paula Cendejas, bienvenida al Escaparate con A, Escaparate. Es un placer recibirte aquí, recibir tu tsunami, que para empezar, o sea, teníamos mucha ilusión ya de que llegara más material, ya está todo completo. Y por otro, quiero hablar en sí de ese fenómeno que es un tsunami, porque un tsunami al final sería de alguna manera devastación, pero en tu caso es, no sé, como resurgimiento. ¿Qué es para ti este tsunami? Pues para mí tsunami es un poco lo que es ese fenómeno de la naturaleza que no te esperas, pero te arrolla, te arrasa, destroza todo lo que tiene por su paso, y luego lo deja en la nada, que yo creo que es también lo bonito, la cara B de tsunami, que te da la oportunidad de reconstruir, de volver a crear, volver a incluso transformar las cosas y aprender. Entonces tsunami es un poco eso, es esa mezcla de dos puntos como súper en las antípodas, ¿no? El dolor, esa frustración, ese sacar emociones, vivencias, experiencias de mi vida porque no me quedaba otra, pero también esa otra parte bonita. O sea, es que es duro, o sea, mola. Ahora analizaremos un poco a poco las canciones, pero te has abierto, ¿eh? O sea, has dicho, no voy a dejar nada por contar. Total. Y bueno, Total. me parece muy valiente por tu parte, pero también a nivel creativo me parece súper rico y chulo y inspirador, o sea que muy, muy guay. Qué guay, muchas Estamos gracias. hablando entonces de Tsunami, 6 canciones, un EP ya que pues la primera la pudimos conocer en octubre. ¿Y de qué manera la conocimos aquí en la redacción? Como muchas otras personas, ese Tsunami de OT que de repente te aparecen y la eligen. ¿Cómo fue para ti que Paul, bueno, para empezar, Paul, no sé cómo lo había escuchado, porque entraron a OT y tú lo acabas de sacar? O sea Yo tampoco, creo que me dijo que la había escuchado en TikTok así como de pasada. Le salió una publi y lo escucho. Y claro, es lo que yo decía, no me salía las cuentas, digo, yo creo que fueron un par de semanas antes y me pareció muy curioso que la tuviera tan pegada con tan poco tiempo. Claro. Entonces yo lo poco que hablé con él luego sé que conectó muchísimo con la canción y sobre todo creo que con el concepto, ¿no? Y con lo que estaba describiendo. Creo que se sentía igual y por eso fue también que le llegó tanto. Joder, y en tu caso, ¿cómo lo has notado? Deduzco que por un lado, de repente en ese momento escuchas a Mansalva. Yo lo he visto en comentarios, lo de la típica gente que dice, like quien haya venido por Paul. Muy bien, vienes, pero la gran mayoría luego dicen, vale, pero menudo temón, es ella. O sea, que muy guay por ese lado, ese tsunami que llegó desde ahí, ¿no? Total, me dio un escaparate y un impulso muy bonito. Yo creo que la canción lo merecía porque yo confiaba ciegamente en ese tema. Creo además que es muy atemporal, que va a seguir creciendo, ¿sabes? Entonces siento que le dio una visibilidad que merecía el tema. Entonces muy agradecida a Paul, ya se lo dije cuando le vi. Y bueno, la gente que viene por Paul es normal, ¿no? O sea, también es gracias a eso. Entonces muy guay, pero bueno, yo creo que lo interesante es que la gente conecte y se siga quedando. Qué guay. Venías de FOMO, ese FOMO que sufrimos todos, ese miedo a estar perdiéndonos algo y estar ahí todo. Y claro, y ahora de FOMO te pasas a Tsunami. ¿Cómo ha cambiado Paula Cendejas de FOMO a Tsunami? ¿Qué ha tenido que pasar en tu vida? En el fondo, pues estás contando en este Tsunami, estás contando cosas que no vienen del periodo de FOMO ahora, son cosas mucho más alejadas. Pero tú como artista, ¿qué has notado que ha cambiado en ti? Bueno, yo creo que ha sido un proceso. De hecho, cuando FOMO estaba saliendo, yo ya estaba creando Tsunami. Entonces fue también esa situación que para mí fue muy complicada de gestionar, porque es como tener que promocionar y sacar algo de lo que no estás en ese punto vital, en ese momento, ¿no? Como que no estás alineada con eso. Entonces fue también sumó a que el tsunami fuera cada vez más grande y más heavy, ¿no? Y compusiera desde más verdad todavía. Entonces, sí, al final Tsunami tiene canciones de todo, desde pues eso, Tatami, por ejemplo, que habla de la situación con mis padres, que eso no es algo de hace 1 año y medio, sino que es algo desde que soy una niña. Pero todas esas cosas, tanto FOMO como mi EP primero, como todo lo que ha ido surgiendo en mi carrera y personalmente, ha sido lo que ha desembocado en hacer Tsunami y hablarlo desde esa verdad y esa honestidad. Yo creo que todas esas cositas, aunque yo no lo sabía en su momento, iban sumando para que detonara en esto. Detonar, has dicho. O sea, es que al final sí, es una detonación de todo tipo de sentimientos. Me parece curioso cómo, no sé, es como
un mosaico de dolor en forma de canciones, y ahí me sorprende porque, joder, ¿el dolor es positivo para crear o crear es la terapia que ayuda a aliviar ese dolor? Me encanta esto que dices. La verdad que creo que ambas cosas se retroalimentan, pero uno de los motivos por los cuales yo me dedico a la música es por el dolor puramente. O sea, yo se me daba bien cantar y era lo único que me amarraba un poco a la vida, a decir, ok, tengo esperanza en que puedo dedicarme a esto y creer en mí misma, ¿no? Como que era en la única faceta de mi vida en la que me sentía capaz de poder hacerlo. Entonces, a mí el dolor me ha traído cosas muy buenas, a pesar de que es algo... Es como contradictorio, ¿no? Sí, Pero a pesar de que la gente lo ve como algo pues doloroso o negativo, a mí me ha ayudado mucho, muchísimo. es que tengo la sensación muchas veces que, no sé, las canciones de amor, cuando vienen de una ruptura, como que suenan, llegan más que cuando Total. vienen de la felicidad, porque suena como ñoño, cursi, no sé, o sea, tienes que estar enamorado para que te entren esas de happiness. Total, y al final el dolor es que es algo que todos vivimos, todos sentimos, entonces yo creo que no se habla tanto desde ahí, pero es una realidad y creo que también, obviamente, el amor mueve el mundo, pero también siento que el dolor, en cierta manera, también, ¿no? Porque es lo que nos hace querer cambiar, tener esa incomodidad y no querer estar en ese punto, entonces creo que es lo que incita al cambio. El dolor pues, quizá es menos instagrameable, es mucho más fácil Sí. pues, mostrar la felicidad que pues, ese dolor. Total. Ahora le ha dado al vecino por darle golpes a la pared, pero Sí, bueno, sí, no me pasa encanta. nada, es muy bonita hora, a la 1:30. Es una buena hora. Pues Y además un lunes, ¿eh? Un lunes, pero a estas horas, ¿estamos locos? Bueno, pues venga, continuemos con el dolor. No, vamos a pasar, o sea, porque me parece muy guay los artistas, o sea, no acabas de salir ahora mismo, pero estás como despuntando y sí noto en común como que no solo tienes que crear buena música y tener buenas letras, sino que, como diría Paquita Salas, hace falta un 360. O sea, como confeccionar esos vídeos, esa imagen, ese todo. Lo crees de alguna manera, ¿no? Porque en tu caso, yo como artista lo he visto, que es como tienes que saber llevar todo, a controlar el total, ¿no? El todo. Sí, para mí siempre ha sido importante. Es verdad que la imagen, que en muchos casos y en muchos momentos de mi vida ha sido como una faceta o un muro para protegerme, ¿no? Pero en concreto con Tsunami sí que sentía que era muy importante tener como una dirección creativa y a nivel imagen como distinta y muy concreta, ¿sabes? Entonces sí que trabajé todo mucho, las portadas, la portada del EP, la contra, como que necesitaba que todo estuviera muy alineado y transmitiera lo que quería transmitir, que al final era pues esa, no sé si reconstrucción, pero de momento es impacto, ¿no? Que es el Tsunami. Entonces para mí siempre ha sido muy importante, desde que empecé haciendo covers, o sea, siempre la imagen antes me preocupaba de una manera, ahora desde otro punto, ¿no? Como que antes era una... Forma parte de la madurez también Sí, del artista, ¿no? de O la sea, eso está adultez, guay. total. Y me parece también a nivel sonoro cómo se experimenta por un lado con super tratamientos vocales y autotunes y cosas, y de repente cuando hace falta una desnudez, se le da una desnudez y una, no sé, como que no hay nada de atributos encima de tu voz, que solo está ella ahí. Y me parece guay. O sea, esto ya no era ni pregunta, esto era que me parece Era muy guay. una afirmación. Claro, Sí. como afirmación, y me mola cuando, o sea, cuando se estás aprendiendo también a saber cuál es el instrumento de uno mismo y cómo puede transmitirlo, no sé, que me parece muy guay. Porque no sé si exactamente era en Colibrí, que sí que está como más desnudo, como más... Y después en Pa' Enamorar, pues ya hay un tratamiento. O en la que sube Tatami. de Tatami, que sube de velocidad, o incluso Cafeína, que me estás dando ansiedad. O sea, probablemente es tu objetivo, pero yo digo, me cago en la puta que ansiedad tengo yo ahora mismo. Sí. Y quizás pues estás objetivo logrado. O sea, Sí, al final queríamos transmitir emociones con las canciones, no quedarnos en que te deje indiferente. Entonces, a nivel sonoro, obviamente, queríamos hacer ese ejercicio de intentar transmitir lo máximo posible cada emoción y a nivel imagen también, como con los vídeos o con el vídeo de Tatami, por ejemplo. Yo necesitaba que la gente entendiera por lo que he pasado yo, ¿sabes? Cómo se ha sentido eso para mí. Entonces, sí, intentábamos elegir a nivel sonoro, sobre todo, muy meticulosamente cada cosa y el porqué de cada elemento que estaba ahí y si no, quitarlo. Como que hemos optado mucho por el minimalismo y hacer un trabajo de meses de darle un trabajo y otra capa, pero siempre desde la como tranquilidad, ¿sabes? el menos es más muchas veces. Total. O sea, que comunica también Creo un montón y muchísimo en está eso. muy guay. Y hablando justo de Tatami, o sea,
y de esa capacidad de ya no desnudarte, sí, pero exponer, porque no te expones tus sentimientos y expones también, hay frases hardcore, como papá le hablas a Dios más que a mamá, mami, el daño que os hacéis me lo hacéis a mí. Yo, hijo de divorciados, no sé si tus padres siguen juntos, no lo sé, yo en mi caso también he vivido como una infancia en la que había ruido, en la que había momentos en los que dices, ¿por qué mi cuento no es como el cuento que veo en... El de al lado, a lo mejor. Iba a decir Los Serrano. A lo mejor Los Serrano no es el mejor cuento. Pero el de al lado, tu El amigo, de al lado, que el claro. que tiene una familia que Sí. está bien. Ninguna familia es idílica, pero que hay tranquilidad y hay paz. Sí, Claro. total. Y en tu caso, has tenido que pensártelo varias veces ahora antes de decir, pues no sé, es como Shakira cuando hace lo de Piqué, ahí no se lo ha pensado, dice, venga, vamos a salpicar con todo. No, Pero yo me lo he pensado mucho. Sí. Me lo he pensado 1 año y medio, he ido a terapia y he trabajado mucho en eso, en saber si realmente quería hacerlo y si estaba preparada yo también como persona. Sí, he hecho un trabajo pues eso, muy introspectivo de darme cuenta de que era para mí lo esencial, quién eran las personas que para mí era importante que estuvieran alineadas con eso y que aunque no lo acepten, lo respeten. Y una vez que tuve esa bendición, pues era como, ya lo haces de otra manera. Ha habido bendición, o sea, quiero decir, Sí. vienes de familia conservadora. Ay, sí, total. Sí. Y para mí mi madre era lo más importante. Obviamente mi hermana es como, iba a decir, es como mi hermana, es como mi mano, literal. Es alguien que para mí es súper importante en mi vida, entonces ella sabía de todo esto desde el primer momento. Pero para mí era muy importante que mi madre lo escuchara antes de nada y bueno, pues siento que me ha ayudado mucho también ¿Y su personalmente. reacción? De respeto y de aceptación por eso. Y fue lo que me impulsó a sacar todo. Qué bonito. Porque es mi verdad. Entonces, literalmente, no me podía decir nada más que es lo que has pasado, es lo que has vivido y ya está. Entonces, es muy bonito porque hace que, aunque sea paradójico, esto que puede sonar como algo negativo, ¿no? Que es un poco exponer esa situación y que la gente la escuche, a mí en lo personal me ha ayudado a tener una relación más sólida con mi madre, ¿sabes? Entonces, es bonito. De hecho, yo creo que en mi caso, cuando la he escuchado, la estoy escuchando como hijo y quizá es buena para escucharla como padre. Total. Para decir, ostras, es que las familias en casa pensamos que sí, como mucho he gritado, me ha oído el vecino, pero no, es que tienes ahí a tu hijo. El impacto tan grande. Es como, no sé. Sí, yo la he escuchado con una mamá, me acuerdo que estábamos en una sesión y estábamos poniendo qué vas a sacar nuevo, no sé qué, escritora, amiga, súper buena artista y madre. Y empecé a llorar muchísimo. Y me dice, es que no lo escucho como hija, sino como madre. Y me destroza pensar que mi hijo puede vivir eso y que le repercuta de esa manera. Entonces, creo que es un ejercicio social y cultural prácticamente esta canción. Es como que si realmente te paras a pensar en la importancia de esto, hay un mensaje mucho más profundo detrás que lo que te estoy contando, a pesar de que es heavy, ¿no? Mamás, papás de toda España, escuchad Tatami, meteros en el tatami. Sí. Recibid un par de palizas de vuestros hijos, pero de llamadas de atención, Sí. porque al final eso, la infancia es lo que nos forma. Como... Eres tú, exacto. Tu infancia eres lo que eres ahora, entonces yo cada día soy más consciente de eso y me abruma cada día más porque cada día soy más consciente de todo lo que me ha condicionado. Entonces es una locura el darte cuenta de que se abre una puerta y andas unos pasos y se abre otra y se abre otra y es como, wow, ¿cuándo para esto? ¿No? Pero bueno, es de valientes hacer ese trabajo. Me parece muy bien. Sí. Y me gusta mucho analizar también de qué año viene cada artista para saber qué pasó ese año. 1995, pelis, pasaron muchas más, pero yo te voy a destacar las que a mí me han marcado. Casper, Jumanji, Toy Story. Maravilla. ¡Guau, qué guay! Maravilla. Jumanji, Espectacular. 1995, Foo Fighters saca su primer disco. Espectacular. Como verás, a lo mejor soy un poco rockero. Garbage, su primer disco. Oasis, What's the Story, Morning Glory, donde está Wonderwall y toda esa movida. Radiohead, The Bends, Blur, The Great Escape. ¡Qué maravilla! En tu casa, ¿qué se escuchaba en tu casa? ¿Qué es lo que a ti te ha marcado? De todo, pero me ha marcado mucho la salsa y la música más latina y por otro lado el pop inglés. The Beatles, Carpenters, no sé cómo, por parte de mi padre y por parte de mi madre. Bueno, la de mi madre también los boleros, música más tradicional, como que he tenido esas dos vertientes siempre.
Hostia, es que está hablando como o sea, mi padre a mí me Estoy trajo describiendo a tus padres. The Beatles, Carpenters, ¿A que sí? Barry White quizá, pero Barry bueno, White a claro. full. O sea, Total. todo eso. Y sí, mi Las madre Bangles. me llevó a Celine Dion, a Mariah Carey y a Qué guay, Whitney claro. Houston y Claro. y ya está. Y luego, pues en toda mi infancia me machacaron y me decían de todo porque escuchaba Celine Dion y ahora he tenido que ir a terapia para poder decir, sí, escuchaba Celine Dion, ¿qué ¿Qué pasa? pasa? ¿Qué pasa? Claro, Tuve que qué hacerme fuerte. rockero a la fuerza para que no me hicieran bullying, tío. Qué heavy eso. Me parece horrible. Se lo dije, vino aquí Sergio Dalma y le dije, me decían maricón en el cole por escuchar tus baladas. Y es del palo. Bueno, para empezar, si lo soy, ¿y qué? Exacto. Pero y si no lo eres, ¿y qué? Es que me parece Total. horrible. También se lo dije a Carlos Bautés. Yo es que tú haces terapia haciendo canciones, yo hago terapia plantándome delante de los artistas y diciéndole, tío, me hacían bullying por escucharte. Claro. Pues qué guay, porque eras diferente a los demás, así que Todo el mundo somos diferentes. Y yo creo que lo que es que hay que estar pues orgullosos de eso. total. Y hablando un poco de orígenes, que a mí también me parece muy guay y había visto en algunas entrevistas tuyas, por ejemplo, yo vengo de haber currado en fábricas toda mi vida para pagar mis estudios. Yo he currado en fábricas de turrón 5 años, he currado en restaurantes y tú también has currado en fábricas. He visto en Bosch o que has estado en el Zara, bueno, en Inditex o algo así. O sea, es bueno recordar eso y recordar los orígenes y no no avergonzarse, o sea, estar orgulloso de dónde viene uno. a mí me encanta, yo me lo pasé increíble cuando trabajaba en la fábrica de piezas de coches. O sea, mis veranos eran ahí y yo tenía amigos y me lo pasaba increíble. O sea, tengo un recuerdo muy especial de ahí, también de valorar el dinero, de valorar trabajarte tus cosas y poder pagártelas. O sea, y creo que empiezas a ser más adulto y a ser consciente de cuánto cuesta cada cosa, ¿no? Entonces, para mí fue muy enriquecedor y para nada me arrepiento. O sea, orgullosísima. De hecho, habría trabajado más, lo que pasa que decidí dejarlo todo y centrarme full en la música, si no, vamos. Es que hay mucha gente, en mi pueblo donde yo vengo sí que pasa que como es turrón, es Gijona, todo el mundo Ajá, empieza qué bueno. a currar en el turrón con 16 años o algo así y es peligroso porque te plantas con pasta y dices, ¿qué hago? ¿Sigo con mis sueños y estudio? A mí me pasa un poco eso. Entonces, claro, te quedas y dices, Buah, pues es que estoy teniendo una nómina a final de mes, Total. dejo de cantar. A mí me pasó eso, que yo podría haber tenido una vida absolutamente estable desde que acabara mis estudios, todo. Y tenía dinero, o sea, tenía trabajo, todo podía ir como está estipulado y como se supone que tienes que hacer. Completamente respetable. Muy pero- respetable. Pero yo no, yo decía, hay una oficina, yo 8 horas. O sea, yo tengo muchas cosas más que hacer en la vida como para... No podía. Y me tocó mucho luchar también con esa mentalidad familiar de que eso es lo que toca y lo que debes hacer y la música es un hobby que se hará cuando apruebes todo y tengas tu carrera. Entonces me tocó como ir rompiendo como todos esos estigmas, ser un poco la oveja negra y remar en contra hasta que... En realidad siempre he hecho lo que me ha dado la gana, como que me refiero. Era tan potente lo que yo amaba y lo que quería hacer que no había otra opción. Es decir, si no hago esto, yo voy a ser infeliz toda mi vida. Claro. Entonces era o plana, ¿sabes? Bueno, y se te da bien, o sea, y eso es la parte positiva, sobre todo que ahora ya, si echas la vista atrás, no tan atrás, porque estás con este EP Tsunami, que tiene temas como el que me gustaría comentar, que ya es la desnudez pura y máxima de tratar tabús. O sea, Sí. Colibrí, me parece una canción que... pelos, chicas, pelos, eso es, pelos. Pelos. Porque sí, o sea, yo noto como que en España o en todos los sitios hay temas como el suicidio. No se trata el suicidio. Total. Como el aborto. No se trata el aborto. Y me parece súper bueno poder comunicar y contar tu historia de una manera tan artística y sentimental para que alguien pueda sentirse identificado. Sí. En tu caso, estabas en Nueva York y te enteraste Sí. y o sea, que debe ser una locura, ¿no? Fue un shock muy grande. Yo en mi vida pensaba que me iba a pasar algo así. Como estas cosas tan traumáticas nadie se espera que le van a pasar a uno hasta que le pasan. Y bueno, pasó y para mí fue muy dramático porque lo primero como me sentí fue como perdida porque no tenía nada de información. No sabía qué hacer, cómo proceder, si podía hacerlo ahí, si no. Estaba lejos de mi casa, lejos de mi gente, entonces fue muy complicado. Yo me había ido a pasar unos días en casa de un amigo, vacaciones, y se convirtió en bastante pesadilla. Entonces te das cuenta de la falta de información, de que estás muy perdida y a partir de ahí fue como empezar a tener toma de conciencia de decir, esto es mucho más grave, el problema que hay detrás de todo esto porque nadie lo habla.
Entonces, bueno, fue mi manager la que me rescató de todo, la que me ayudó, me acompañó, me apoyó, pero fue muy complicado porque es eso, estar tan lejos de casa y no saber qué hacer es muy difícil. Entonces, bueno, a partir de ahí dio la casualidad de que un par de semanas después yo me iba a componer con Carlos y estaba en pleno proceso. Entonces no podía hablar de otra cosa más que de... O sea, para mí era muy importante hacer un ritual, entiéndeme con ritual como algo que... No quería que pasara desapercibido esto en mi vida, ¿sabes? Me sentiría muy mal conmigo misma si realmente hacía como que no pasaba nada y me lo echaba en la mochila y ya. Entonces... hice varias cosas y entre ellas pues me parecía que no había nada más bonito que poder hacer una canción que fuera para siempre y que sobre todo intentar verlo desde una manera como de un homenaje a eso o un homenaje como de partida, ¿sabes? Más como algo triste o dramático, fuera de que es una pérdida y que es duro, muy duro y que existe un duelo y de que es un problema mucho más grande y mucho más controversial también de lo que parece en Colibrí, ¿no? Porque siento que está escrito de una manera como muy artística y muy linda, ¿no? Pero claro, para mí no podía pasar como si nada, entonces necesitaba hacer algo que... Sí, hacer un homenaje, como que algo que fuera eterno, fíjate. Es que de alguna manera es como cuando vas a terapia. En terapia tú externalizas Total, lo que no total, tienes que contar. Y total. aquí, de alguna manera, sí que pues no solo lo haces como terapia propia, sino como terapia colectiva para que le pueda ayudar a alguien. Eso y me parece algo interesante. Sí, además te das cuenta de, bueno, valoras mucho más dónde estás. Yo valoro que aquí pude hacerlo de una manera legal y de que pude tener la opción a elegir lo que quería para mí. Te das cuenta de muchas cosas. De repente me empiezo a plantear cosas que ni por asomo me había planteado psicológicamente, no solo físicamente, sino que psicológicamente hay un cambio químico muy grande en la mente de una mujer y... sí, de repente empecé a pensar cosas que antes no pensaba y, en fin, fue un proceso muy intenso porque es además muy rápido y no sabes qué hacer. Pero sí, luego... Te enfrentas a un juicio social, Total. a un juicio personal Total. de tú misma. De mí misma, a O un sea, juicio de valores inculcados por otras personas que no soy yo, pero que llevas dentro y te toca decir, ¿esta soy yo? ¿Realmente esto que estoy pensando es mío o es un juicio de valor de mi padre o mi madre o X persona que me lo ha inculcado, ¿no? Entonces, es un proceso personal muy grande que siento que no se nos da la oportunidad a las mujeres ni el tiempo ni la conciencia de poder hacerlo. Entonces, simplemente pasa y chao. Y al día siguiente te incorporas y tu vida sigue. Entonces era como, esto no es, o sea, esto es mucho más importante en la vida de una persona como para que esto pase como si nada. Entonces, bueno, por eso fue una de las razones por las que hice Colibrí y la compartí también porque es inevitable sentir un poco de vergüenza, ¿sabes? Siento que es un sentimiento que está como muy generalizado entre las mujeres cuando nos pasa estas cosas. Pero lo veía muy necesario porque habrá tantas personas que estén pasando a día de hoy por esto y se sientan tan perdidas que hasta yo que estaba acompañada cuando me pasó me sentía súper sola porque no había o no conocía a nadie de mi entorno que estuviera pasando específicamente por lo que yo estaba pasando. Entonces es verdad que es un poco egoísta a veces pensar en ojalá tuviera alguien a mi lado que estuviera pasando por la misma situación. Para que me entienda y pueda compartir. Pero es que era inevitable sentirme así porque tenía el cariño de mis amigos, de mi hermana, de mi manager, de gente a mi lado, de mi expareja, todo, pero me sentía sola. Entonces, esa es otra de las razones por las que dije esto tiene que salir y no solo salir como algo que lo saco y que la gente interprete, sino como hablar de esto. Me parece que también me preparé mucho psicológicamente con mi terapeuta para estar preparada para también hablar de esto y decir lo que pasa y hablar desde la verdad y que la gente, bueno, pues abrir un melón que es muy controversial, pero que hasta puede ser interesante como experimento social o cultural, ¿sabes? Porque una vez la sacas te das cuenta de que hay gente que te apoya y hay gente que de repente te critica muchísimo o que es súper dura con sus palabras y con lo que dice, ¿no? Que me gusta observar eso también, ¿no? Porque te das cuenta de cómo está la sociedad. Hombres. O más mujeres. ¿Sí? Más mujeres, se sorprendería. Creo que los hombres aquí, en mi caso, se quedan más al margen, porque creo que sienten que es algo mucho más de la feminidad, por así decirlo, ¿no? Pero me sorprendía mucho mujeres que te pueden llegar a decir palabras sin tener contexto ninguno, ¿no? Esto te pasa por no sé qué. O... sí, cosas muy brutas. Es verdad que yo he hecho esa terapia para que no me afecte, porque tengo muy claro qué es lo importante para mí y el porqué de todas estas cosas y esta situación. Pero
de ahí ese experimento social. Te das cuenta de que queda mucho odio en el mundo todavía. A mí una de las cosas, y lo dijiste creo que en Vogue, Ujú. que te sientes afortunada por disponer de una economía que te ha permitido agilizar la intervención en una clínica privada y luego tratarte psicológicamente. Ujú. O sea, qué importante también es tener y disponer de una sanidad pública digna y de calidad, ¿verdad? Sí, por eso ahí también yo valoré mucho el ser española, o ser española no, vivir en España, básicamente. Porque te das cuenta de que en otra situación, y también de tener esa suerte de que me he trabajado mucho lo que hago y podía permitírmelo. Y luego me puedo permitir tratarme para pasar un duelo. Pero es que no es lo normal. O sea, lo normal es que a una chica, a una mujer, lo que sea, la edad que sea, a lo mejor le pase esto y al día siguiente se va a trabajar y aquí no ha pasado nada. Y no te o sea, esto es una pérdida, se me refiero, es un duelo que se inicia quieras o no. O sea, no hay más. Entonces, claro, es mucho más, es de un calibre mucho más heavy del que parece, porque como no se habla, es como que no ha pasado, ¿sabes? Claro. Bueno, tenemos un poquito de todo. Para empezar, el amor siempre lo sacas y el desamor. Y bueno, lo vimos en Por Ti, que me parece también súper valiente, pues plasmar ese otro lado de... Joder, qué difícil es dejar. ¿Sabes? Qué difícil es cuando has querido o que te quieren más de lo que tú logras querer o algo así. Es como algo muy complejo, pero me gusta también porque en este disco vamos un poco con todo. Cafeína. Deduzco que ahí hay cafeína, ¿no? Sí, la había dejado, pero he vuelto. Te acompaña, te acompaña. Sí, sí, sí. O sea, hablar de algo que a día de hoy lo tenemos por la velocidad. No sé si la tratas desde ese punto de vista, pero la ansiedad la tenemos constantemente en nuestro día a día por la velocidad que tenemos en todo. Incluso, también lo había leído en alguna entrevista tuya que dices que ahora se nos exige a los artistas componer como churros, en 6 días tener temas. Deberíamos pararnos Sí. y reposar las cosas. Es súper importante reposar. De hecho, Tsunami nace del reposo y de la meditación y del conocer esto y estar preparada, o sea, del trabajo mental, ¿no? Entonces, sí, Cafeína es el reflejo de un día en el estudio que veníamos ansiosos Carlos y yo, y Carlos me dijo, tengo la palabra cafeína en la cabeza, y es como un poco una fumada esa canción en la que jugamos con la produ y es puro tratamiento vocal. Tampoco tiene mucho más allá que el querer transmitirte lo que se puede sentir tener un ataque de ansiedad, ¿sabes? Como que creo que es un poco abstracto, pero que la gente puede lograr entenderlo. Qué bien. Pues una de las cosas que más me gusta y que hemos hablado antes es ofrecer la posibilidad de deleitarnos con bonitas voces, y en tu caso tenemos una bonita voz que no requiere de autotune. Hay gente que sí la necesita. Entonces nos animamos, vemos a ver si sale algo y ya está. Y si no, acabo de despedir el programa porque lo habremos cortado. No, Vale. ya va a quedar, ¿vale? No, sin problema, sin problema. Sí, perfecto. Qué guay. Vamos a ello. ¿Mismo tono o quieres que bajemos? Yo, Mismo por tono. mi mismo tono, Claro. Pues vamos a ello. sin ensayito, ¿eh? Vamos para allá. Aquí no hay ensayo. Bueno, ahora mismo tenemos más público. Perfecto. Pasen, Genial. por favor. Pasen, por favor. Sentaros. Sí, poneros cómodos. No, aquí no hay interrupción para nada. Esto es todo natural. Es todo natural, sin ensayos. Pero que es que cuando tenéis artistas de maravillas, pues se puede hacer. Venga. Vale, pues. ¿Una vuelta dentro? Venga. Si quieres escuchar, te tienes cascos, ¿eh? Venga. Y en el 2 controlarías ¿Volumen? tu volumen, ¿vale? Si eres amor, mis ojos te censuran. Si eres amor, mi boca se asegura. Ni en bañador mostrando la figura, ni con calor me quito la armadura. Para enamorar soy de todo menos fácil. Después de 1000, yo sé que está bien difícil. Para enamorar estoy dura como rubí. Si fuera flor tendría pétalos de marfil. Mi corazón da la impresión que está en prisión y ya quiere salir.
No, es que no te he hecho el chanteo. Vale. ¿Quieres que te lo haga? Tengo una avería. Cuito como brujería, mi corazón está maldito. Ojalá pudiera dar amor infinito, pero todavía no puedo enamorarme ni un poquito. Que se siente como se siente cuando yo siento 0, otro siente 20. Si esto fuera un trabajo yo dimito. Salgo por la puerta pegando un grito, como en la capilla de Miguel Ángel. Para enamorarme me hay que tener arte. El que quiera probar que Dios le guarde, el que quiera probar que Dios le guarde, como en la capilla de Miguel Ángel. Para enamorarme me hay que tener arte. El que quiera probar que Dios le guarde. Siento decirle muy a mi pesar que para enamorar soy de todo menos fácil. Después de 1000, ya sé que está bien difícil. Para enamorar estoy dura como rubí. Si fuera flor, tendría pétalos de marfil. Mi corazón da la impresión que está en prisión y ya quiere salir. Y ahora quiere salir. Un aplauso, por favor. ¡Ole! Qué maravilla cuando los artistas cantan de maravilla. Muchas gracias, guay. Paula. Y siento siempre lo que pasa, o sea, Gracias. que lo he escuchado antes y hay partes que... No, bueno, no, por favor. Pero bueno, bien, Lo hemos validamos. resuelto. ¿Sí? ¿Ha habido pelos? No ha habido pelos. Bien. Bueno. Bueno, Guay. y sobre todo, pues muchas gracias, Una, por lo que has hecho tan sincero de este disco, este EP, que me parece precioso. Muchísimas gracias. Que tenga muchos éxitos, que los va a tener seguro. Y quiero un aplauso muy grande para Paula. ¡Ole!